¿Y si ese satélite plateado que ha guiado a la humanidad durante milenios no fuera un simple cuerpo celeste, sino un puesto de vigilancia extraterrestre? Cada noche, cuando alzamos la mirada hacia la Luna, ¿podríamos estar siendo observados a través de ella? La coincidencia perfecta de su tamaño aparente con el Sol durante los eclipses. ¿Es realmente una casualidad cósmica o el diseño deliberado de una civilización que nos estudia desde las sombras? Cierra los ojos por un momento. Imagina el silencio absoluto del espacio. La Tierra, un orbe azul y verde, gira lentamente. Y allí, suspendida en la negrura infinita, la Luna la acompaña fielmente. Su superficie gris, marcada por cráteres y planicies, permanece inmutable. Pero bajo esa apariencia rocosa y familiar, imagina vastas cavidades artificiales. Cúpulas transparentes ocultas en el lado oscuro. Sensores sofisticados apuntando hacia nosotros. Una estructura hueca, diseñada hace millones de años como el perfecto puesto de observación para estudiar el desarrollo de la vida en nuestro planeta. La ciencia moderna nos explica que la Luna se formó hace aproximadamente 4.500 millones de años, probablemente tras el impacto de un cuerpo del tamaño de Marte contra la Tierra primitiva. Los escombros eyectados se habrían fusionado gradualmente para formar nuestro satélite natural. Con un diámetro de 3.474 kilómetros, orbita a unos 384.400 kilómetros de distancia. Su influencia en nuestro planeta es innegable. Regula las mareas, estabiliza el eje terrestre y ha marcado el ritmo de innumerables calendarios a lo largo de la historia humana. Las misiones Apolo de la NASA confirmaron su composición rocosa. Los astronautas trajeron 382 kilogramos de muestras lunares. Analizadas exhaustivamente, revelaron una composición similar a la corteza terrestre, pero con ciertas diferencias mineralógicas. La geología lunar es bien conocida. Sus cráteres son el resultado de impactos meteoríticos a lo largo de miles de millones de años. Sin embargo, existen anomalías que la ciencia convencional no ha explicado satisfactoriamente. La Luna es extraordinariamente grande en proporción a su planeta. Ningún otro satélite en el sistema solar mantiene una relación de tamaño similar con su planeta madre. Su órbita es casi perfectamente circular, otra rareza cósmica. Y quizás lo más desconcertante, la Luna produce un sonido metálico cuando es golpeada, como descubrieron los astronautas del Apolo al dejar caer instrumentos sobre su superficie. El científico soviético Mikhail Beisin publicó en 1970 un controvertido artículo titulado ¿Es la Luna la creación de inteligencia extraterrestre?, donde sugería que nuestro satélite podría ser una estructura hueca, artificial. ¿Y si tuviera razón? ¿Qué secretos escondería ese familiar rostro plateado que nos contempla cada noche? Las culturas antiguas parecían saber demasiado. Los sumerios, hace más de 6.000 años, describieron la Luna con asombrosa precisión en sus tablillas cuneiformes. Hablaron de ella como el vigilante celeste. Los mayas la consideraban un portal entre mundos. Simple misticismo o un eco de una verdad olvidada. La composición lunar presenta misterios inquietantes. Contiene metales como titanio, uranio y circonio en concentraciones inusualmente altas. Estos materiales son ideales para construir estructuras espaciales resistentes a la radiación y los impactos. Coincidencia o evidencia de ingeniería avanzada. ¿Por qué la corteza lunar es más dura que el interior, contrario a lo esperado en un cuerpo celeste natural? Los astrónomos han documentado cientos de fenómenos lunares transitorios, destellos de luz, nieblas coloridas y movimientos inexplicables en la superficie lunar. En 1968, los astronautas del Apolo 8 reportaron ver luces moviéndose bajo ellos mientras orbitaban la Luna. La NASA nunca ofreció una explicación satisfactoria. Fallos técnicos o signos de actividad en un observatorio alienígena. La cara oculta de la Luna, invisible desde la Tierra, podría albergar los mayores secretos. Las misiones soviéticas y chinas han fotografiado estructuras geométricas difíciles de explicar naturalmente. La sonda lunar Reconnaissance Orbiter captó en 2009 lo que parecen ser entradas a túneles profundos. ¿Accesos a instalaciones subterráneas? ¿Qué podría estar ocurriendo bajo la superficie que nunca vemos? Quizás el mayor enigma sea la perfecta alineación durante los eclipses solares. La Luna aparece exactamente del mismo tamaño que el Sol visto desde la Tierra,
permitiendo eclipses totales perfectos. Los astrónomos lo consideran una coincidencia cósmica extraordinaria. Pero ¿y si fuera un diseño deliberado? Una posición calculada para observar mejor nuestro planeta y nuestra estrella simultáneamente. Imagina entonces la verdadera naturaleza de nuestro satélite. La Luna como un inmenso observatorio alienígena, una estación de monitoreo posicionada estratégicamente para estudiar la evolución de la vida terrestre. Una estructura parcialmente hueca, revestida de roca lunar auténtica para camuflarse, equipada con tecnología tan avanzada que permanece indetectable para nosotros. Un testigo silencioso que ha observado cada paso de nuestra historia, cada civilización que se ha elevado y caído, cada avance tecnológico que nos acerca a descubrir su verdadero propósito. Si la Luna fuera realmente un observatorio alienígena, nuestra comprensión del lugar que ocupamos en el cosmos cambiaría para siempre. No estaríamos solos, pero tampoco seríamos iguales. Seríamos sujetos de estudio, quizás parte de un experimento cósmico a largo plazo. Cada logro humano, desde el dominio del fuego hasta la fisión nuclear, habría sido documentado por observadores desconocidos. Nuestras religiones, que han venerado la Luna durante milenios, adquirirían un nuevo significado. Las deidades lunares de los antiguos egipcios, mayas e incas, ¿serían representaciones de los verdaderos controladores del satélite? Los mitos sobre seres que descendieron de los cielos cobrarían una inquietante literalidad. La carrera espacial, aparentemente motivada por la rivalidad entre superpotencias, podría haber sido sutilmente influenciada para llevarnos a la Luna en el momento preciso de nuestro desarrollo. ¿Por qué no hemos regresado en 50 años? ¿Descubrieron algo que no estábamos preparados para conocer? Quizás lo más perturbador sea la posibilidad de que toda nuestra historia haya sido observada, catalogada y analizada. Nuestros conflictos, descubrimientos y expresiones artísticas, todo bajo la atenta mirada de inteligencias desconocidas. ¿Con qué propósito? ¿Somos un experimento biológico, una curiosidad científica o algo más significativo en una red cósmica que apenas podemos imaginar? La noche cae sobre la Tierra. Millones de personas alzan la mirada hacia ese familiar disco plateado, como lo han hecho innumerables generaciones antes que nosotros. Sus cráteres dibujan ese rostro que nos ha acompañado desde el principio de nuestra conciencia. La luz lunar baña paisajes, inspira poetas y guía a viajeros perdidos. Mientras tanto, en las profundidades silenciosas del lado oscuro, quizás sensores milenarios continúan su vigilancia. Registran nuestras comunicaciones, nuestros avances, nuestras guerras. Tal vez transmiten datos a estrellas tan lejanas que su luz aún no ha llegado a nosotros. La Luna sigue su órbita, fiel compañera y posible observadora, guardando secretos que podrían reescribir nuestra historia y nuestro destino. El misterio permanece, suspendido en el cielo nocturno, tan cercano que podríamos tocarlo y tan enigmático como el primer día que los humanos primitivos alzaron la mirada y se preguntaron qué era aquella presencia plateada que vigilaba sus sueños. ¿Estamos realmente solos cuando miramos a la Luna, o la Luna nos ha estado mirando a nosotros desde el principio? Comparte tu teoría en los comentarios y cuéntanos desde qué rincón del mundo contemplas este antiguo misterio que brilla en nuestro cielo nocturno. Cierra los ojos por un instante y deja que el silencio del espacio llene tus sentidos. No hay viento, no hay sonido, solo una calma tan profunda que podría compararse con el silencio espeso de una biblioteca cerrada al público durante la noche. Desde esa quietud, mira cómo la Tierra gira lentamente, un orbe azul y verde suspendido en la oscuridad. El aire que nos envuelve es invisible desde allá arriba, pero la frágil atmósfera que sostiene la vida palpita tenue, como un latido débil que se percibe a kilómetros de distancia. A su lado, la Luna se muestra como un faro gris y silencioso. Su superficie, marcada por cráteres que parecen cicatrices de un pasado violento, un mosaico pétreo que parece hecho de granito que vibra bajo golpes diminutos, refleja la luz del sol con una intensidad que baña la noche terrestre de un resplandor frío y constante. La temperatura en su superficie varía bruscamente, desde el ardor de más de 120 grados Celsius durante el día lunar, hasta un frío que desciende a menos 170 grados cuando la sombra la cubre. Esta danza extrema de calor y frío es un recordatorio de que es un mundo sin atmósfera que amortigüe sus cambios. Pero ¿qué pasaría si bajo esa superficie rocosa y aparentemente muerta existieran vastas cavidades que esconden secretos? Imagina cúpulas transparentes,
tan lisas y pulidas que el aire en la tierra se llena de sonidos. El murmullo de hojas movidas por una brisa suave, el canto distante de un búho en la noche, el crujir leve de una calle empedrada. Mientras tanto, en la negrura, la luna permanece inmóvil, como un ojo que nunca pestañea. ¿Serían nuestros instrumentos capaces de captar alguna señal de esas posibles actividades ocultas? ¿Detectarían los sensores más avanzados la existencia de tecnologías escondidas bajo miles de kilómetros cuadrados de regolito? Antes de continuar, queremos agradecerte por acompañarnos en este viaje a lo desconocido. Nuestro canal está dando sus primeros pasos y cada suscripción y me gusta nos ayuda a llegar a más exploradores curiosos como tú. Si te interesa seguir descubriendo con nosotros, suscríbete y activa las notificaciones. Así, juntos podemos desentrañar los misterios que el universo nos presenta. Sigamos ahora, sintiendo la textura áspera y polvorienta que cubre la superficie lunar. Imagina el tacto de esa tierra antigua, fina, granulada, como el polvo que se acumula en los rincones olvidados de una biblioteca antigua en Guanajuato. La ausencia de atmósfera hace que no haya viento que la levante, pero pequeños impactos de micrometeoritos continúan esculpiendo su fisonomía. Una delicada obra de arte en constante cambio aunque imperceptible para nosotros. El brillo plateado que vemos no es solo luz reflejada, sino también la historia de milenios, atrapada en ese vasto desierto de silencio. Esta imagen, que parece sacada de un sueño o de una leyenda, se mezcla con la realidad comprobada. La Luna es, según la ciencia convencional, un satélite natural, un fragmento de nuestro planeta que, tras un impacto titánico, quedó atrapado en órbita formando ese cuerpo que ahora admiramos. Sin embargo, ese mismo silencio y esa aparente inmutabilidad esconden preguntas que aún no tienen respuesta. ¿Qué secretos podríamos descubrir si pudiéramos explorar cada grieta, cada cráter, cada sombra profunda? ¿Podría la Luna ser algo más que un compañero celeste? ¿Un observatorio alienígena camuflado en la vastedad del espacio? ¿Y si las sombras que la envuelven fueran más que ausencia de luz, fueran el refugio de tecnologías inimaginables? La idea parece salida de una novela, pero los hechos no dejan de provocar inquietud. Sigamos adelante, porque el misterio apenas comienza a desplegar sus capas. ¿Qué otras señales podría estar ocultando ese rostro plateado que nos acompaña noche tras noche? Desde tiempos inmemoriales, la Luna ha sido mucho más que un simple astro en el cielo nocturno para la humanidad. Su luz plateada ha guiado navegantes y campesinos, inspiró a poetas y marcó el ritmo de ceremonias ancestrales. Para muchos, la Luna es un símbolo de misterio y belleza, una presencia constante y silenciosa que se refleja en lagos y desiertos, que acaricia con su brillo las pirámides de Teotihuacán y las ruinas de Chichén Itzá. Pero, más allá de su aspecto sereno, ¿qué emociones despierta en nosotros este satélite que parece tan cercano, y a la vez, tan inalcanzable? El ser humano ha mirado la Luna no solo con curiosidad científica, sino también con un íntimo sentimiento de conexión espiritual. En las culturas prehispánicas de México, la Luna fue asociada con divinidades como Coyolxauhqui, cuya leyenda de desmembramiento resonaba con la idea de ciclos naturales y renacimiento. La Luna se convirtió en un símbolo del tiempo, de la fertilidad, del destino. Su ritmo, casi hipnótico, marcaba los meses y las estaciones, sincronizando la agricultura y la vida cotidiana con el cosmos. Este vínculo emocional con la Luna revela una relación profunda de respeto y asombro, un reconocimiento tácito de su influencia. En la actualidad, cuando miramos la Luna desde una gran ciudad mexicana, como Ciudad de México o Guadalajara, la contaminación lumínica puede enturbiar su esplendor, pero en zonas rurales o en las montañas de Oaxaca, su presencia es imponente, iluminando la noche con una claridad casi mágica. El aire fresco, el olor a tierra mojada después de la lluvia, el sonido lejano de grillos y aves nocturnas forman una sinfonía que acompaña la contemplación lunar. Ese momento invita a la reflexión, a cuestionar nuestro lugar en el universo. ¿Qué historias habrán contado nuestros antepasados bajo esa misma luz? ¿Cuántos secretos habrá guardado la Luna en su eterno silencio? Pero, a pesar de esta conexión emocional, la ciencia también nos recuerda la frialdad de la realidad. La Luna es un cuerpo muerto, sin atmósfera que suavice su superficie, que sufre cambios extremos de temperatura y es bombardeada constantemente por micrometeoritos. Sus cráteres son marcas de un pasado violento, testigos mudos de una historia cósmica de impactos y colisiones.
La Luna no tiene vida, ni sonido propio, y sin embargo, su presencia resulta profundamente conmovedora, casi como un anciano que guarda recuerdos que no podemos escuchar. Este contraste entre la emoción y el rigor científico abre un espacio para la duda. ¿Podría existir algo más bajo esa capa de polvo y roca? ¿Qué emociones despertaría en nosotros descubrir que la Luna no es solo un satélite natural, sino también un observatorio que nos ha estado vigilando? Imaginar esa posibilidad nos obliga a confrontar sentimientos de vulnerabilidad, de ser observados sin nuestro consentimiento, de ser parte de un experimento mayor. ¿Podemos aceptar que nuestro íntimo y silencioso compañero nocturno podría tener un propósito oculto, una historia que trasciende nuestra comprensión? Por otro lado, la Luna también es un espejo donde proyectamos nuestras ansiedades y esperanzas. En ella se reflejan preguntas fundamentales sobre la soledad, la identidad y el destino. Si la Luna es un observatorio alienígena, ¿qué nos diría sobre nosotros? ¿Qué imagen tenemos para esos ojos invisibles que quizá nos han estudiado desde tiempos inmemoriales? La idea de ser vigilados puede causar miedo, pero también un sentido de importancia cósmica. Nos coloca en el escenario de una historia mucho más grande, donde cada gesto humano podría tener un significado que nunca imaginamos. En México, donde las antiguas civilizaciones dejaron registros minuciosos de sus observaciones astronómicas, la Luna tiene un papel especial. Los sumerios, a miles de kilómetros de distancia y en otro tiempo, la llamaron el vigilante celeste, una figura que sugiere presencia y vigilancia. ¿Qué significado tendría para un agricultor maya o un sacerdote mexica saber que la Luna que adoraban podría ser una creación artificial, un artefacto de inteligencia desconocida? ¿Cambiaría eso su fe o su comprensión del mundo? O quizás, sus mitos y ritos ya eran interpretaciones simbólicas de una realidad más profunda. Estas preguntas nos invitan a explorar el misterio desde múltiples ángulos. La Luna es a la vez un objeto de estudio científico y un símbolo cultural cargado de significado emocional. Su imagen nos acompaña cuando soñamos despiertos, cuando medimos el tiempo o cuando buscamos sentido en la vastedad del cosmos. ¿Hasta dónde llegaríamos para descubrir la verdad? ¿Qué mediríamos, qué buscaríamos en ese lejano satélite que parece tan silencioso y fijo? ¿Podríamos percibir señales sutiles, una vibración, un eco que revele su verdadera naturaleza? La respuesta a estas preguntas aún escapa a nuestro alcance, pero el simple hecho de plantearlas abre la puerta a una exploración profunda, donde ciencia y emoción se entrelazan en un tejido complejo de dudas y certezas. La Luna, con su luz fría y distante, nos invita a mirar más allá de la superficie, a imaginar un universo donde no somos solo espectadores, sino también protagonistas observados. ¿Qué impacto tendría en nuestra identidad colectiva saber que la Luna ha sido testigo y guardián de nuestra historia? ¿Cambiaría la manera en que nos entendemos a nosotros mismos y a nuestro destino común? Mientras la humanidad sigue alzando la vista hacia ese disco luminoso, la mezcla de admiración, temor y curiosidad permanece intacta, tan antigua como nosotros mismos. La Luna sigue siendo un enigma, un faro en la noche que ilumina no solo nuestros caminos, sino también nuestras preguntas más profundas. ¿Estamos preparados para escuchar lo que podría tener para decirnos? ¿O preferimos mantenerla incógnita, guardando bajo la luz plateada un secreto que quizás solo el tiempo nos permitirá desvelar? La comprensión científica de la Luna se apoya en décadas de observación, experimentación y exploración directa. Según el consenso actual, nuestro satélite natural se formó hace aproximadamente 4.500 millones de años. Esta fecha coincide con la época en la que la Tierra aún era joven y su superficie estaba en constante cambio. La teoría más aceptada sostiene que un enorme cuerpo del tamaño aproximado de Marte, llamado Theia, colisionó con la Tierra primitiva. El impacto fue tan violento que desprendió una gran cantidad de escombros, los cuales se agruparon en una órbita cercana, fusionándose gradualmente hasta formar la Luna. Si imaginamos la escala de esta colisión, podríamos compararla con la destrucción masiva de una ciudad entera, donde los fragmentos se dispersan y eventualmente se reúnen en un nuevo centro. Esta hipótesis, conocida como la teoría del gran impacto, ha sido respaldada por modelos computacionales y análisis químicos comparativos entre muestras terrestres y lunares. La Luna tiene un diámetro de 3.474 kilómetros, poco más de un cuarto del tamaño de la Tierra, y orbita a una distancia promedio de 384.400 kilómetros.
Su movimiento alrededor de nuestro planeta es tan regular que ha sido utilizado históricamente. La importancia de la Luna puede compararse con la función del motor en un vehículo. Aunque no es el conductor, sin él el viaje sería errático y peligroso. Las misiones Apolo, emprendidas por la NASA entre 1969 y 1972, marcaron un hito en la exploración espacial. Estas expediciones permitieron a los seres humanos pisar la superficie lunar por primera vez y traer muestras físicas para su análisis. En total, se recolectaron 382 kilogramos de rocas y polvo, estudiados minuciosamente por científicos de todo el mundo. Los resultados confirmaron que la Luna está compuesta principalmente por silicatos y minerales que se asemejan a los encontrados en la corteza terrestre, aunque con algunas diferencias significativas en su composición isotópica. Por ejemplo, las muestras lunares contienen menos agua y compuestos volátiles, lo que indica un ambiente muy seco y expuesto. Asimismo, la corteza lunar exhibe una concentración elevada de elementos como titanio y aluminio. Estos datos fortalecen la idea de que la Luna no es un fragmento cualquiera, sino un cuerpo con una historia geológica compleja. Las imágenes obtenidas por satélites y rovers han revelado una superficie cubierta por cráteres de tamaños variables, formados por impactos de meteoritos a lo largo de miles de millones de años. Estos cráteres, algunos tan grandes como estadios de fútbol y otros diminutos como un autobús escolar, son testigos mudos de la violencia cósmica que ha moldeado nuestro sistema solar. Sin embargo, pese a que la ciencia moderna ha respondido muchas preguntas sobre la Luna, aún persisten interrogantes que no encuentran explicación clara. ¿Cómo podría un cuerpo tan grande haberse formado tan cerca de un planeta como la Tierra sin afectar su estabilidad? La relación de tamaño entre la Luna y la Tierra es única en el sistema solar. Ningún otro planeta tiene un satélite natural con un diámetro tan proporcional a su propio tamaño. Por ejemplo, la Luna es casi un cuarto del tamaño de la Tierra, mientras que los satélites de Júpiter o Saturno son mucho más pequeños en comparación con sus planetas gigantes. Esta singularidad plantea un enigma. ¿Es un accidente improbable o el resultado de un proceso aún desconocido? Además, la órbita lunar es casi perfectamente circular, lo cual es raro comparado con otros satélites cuyo movimiento es más excéntrico. Este detalle podría tener un impacto significativo en cómo la Luna influye en las mareas y la estabilidad del eje terrestre. Otra anomalía que ha capturado la atención de científicos y entusiastas son los curiosos sonidos que la Luna parece emitir. Durante las misiones Apolo, los astronautas dejaron caer instrumentos y golpearon la superficie con martillos, y las señales enviadas a la Tierra mostraron resonancias metálicas prolongadas, como si la Luna fuera hueca o tuviera cámaras internas. Este fenómeno fue registrado en los sismógrafos colocados por las tripulaciones, pero la explicación oficial lo atribuye a la composición y estructura del regolito lunar, que podría producir ecos inusuales. Sin embargo, estas observaciones no han satisfecho a todos. Algunos científicos sugieren que estos sonidos metálicos podrían indicar una estructura interna diferente a la que se asume, tal vez con cavidades o materiales no uniformes. La ciencia, siempre cautelosa, reconoce que los datos disponibles son limitados y que las interpretaciones pueden variar. ¿Podríamos decir que la ciencia está ante un misterio que no logra penetrar por completo? ¿O son simplemente artefactos de la medición y las condiciones extremas del ambiente lunar? La posibilidad de que la Luna sea un cuerpo hueco como sugirió el científico soviético Mikhail Beisin en 1970 sigue siendo una idea controvertida. Beisin, miembro de la Academia Soviética de Ciencias, postuló que la Luna podría ser una construcción artificial, un gigantesco observatorio extraterrestre diseñado para monitorear la Tierra. Su argumento partía de la combinación de anomalías físicas y la ausencia de explicaciones convincentes para ciertas características lunares. Aunque la comunidad científica mayoritaria rechazó estas ideas, el debate nunca se apagó del todo. ¿Qué motivó a Beisin a proponer una teoría tan radical? ¿Qué evidencia concreta podría respaldarla o descartarla? Algunos sugieren que la falta de exploración del lado oscuro y las limitaciones tecnológicas de las misiones Apolo dejaron sin resolver preguntas fundamentales. ¿Podríamos medir algo con las tecnologías actuales que confirme o descarte esta hipótesis? Además de la estructura interna, la Luna presenta características superficiales que despiertan la curiosidad. Por ejemplo, su corteza externa es más dura que el interior, algo contraintuitivo si consideramos un proceso de formación natural. En un cuerpo celeste típico,
se espera que la superficie sea más frágil o erosionable, mientras que el interior sea más compacto. Este detalle podría señalar procesos poco comunes o la presencia de materiales especiales. Otra dimensión de misterio se encuentra en los fenómenos lunares transitorios, eventos observados desde al menos el siglo XVII. Estos fenómenos incluyen destellos de luz inesperados, nieblas coloridas y cambios en la apariencia de ciertas zonas lunares. Han sido reportados por astrónomos profesionales y aficionados, pero su naturaleza exacta sigue sin determinar. Algunos interpretan estos fenómenos como actividad volcánica residual, aunque la Luna se considera geológicamente inactiva. Otros piensan que podrían estar relacionados con impactos recientes de meteoritos o la interacción entre el viento solar y la superficie lunar. En 1968, los astronautas de la misión Apolo 8 informaron haber visto luces móviles bajo ellos mientras orbitaban la Luna. La NASA no emitió explicaciones detalladas, solo sugirió que podría tratarse de reflejos o fallos en los instrumentos visuales. Pero la falta de una respuesta clara alimentó rumores y teorías sobre actividad en el lado oculto del satélite. El lado oscuro de la Luna, aquella cara que nunca podemos observar desde la Tierra debido a la rotación sincronizada, permanece aún en gran parte inexplorado. En las últimas décadas, misiones soviéticas y chinas han enviado sondas que fotografiaron estructuras geométricas que desafían las expectativas naturales. Algunas imágenes muestran formaciones que parecen entradas a túneles o cámaras subterráneas. La sonda lunar Reconnaissance Orbiter, lanzada en 2009 por la NASA, detectó aberturas que podrían ser accesos a sistemas de túneles profundos. Si estas entradas fueran reales, podrían servir como refugios o instalaciones construidas por alguna inteligencia. El terreno lunar, rugoso y marcado por cráteres, podría ocultar mucho más de lo que podemos ver a simple vista. Esta idea abre un abanico de preguntas. ¿Qué tipo de tecnología permitiría mantener tales estructuras ocultas durante millones de años? ¿Por qué no se han detectado señales claras de su existencia? Quizá la clave esté en la perfecta alineación que la Luna mantiene con el Sol durante los eclipses solares. Desde la Tierra, vemos que ambos cuerpos celestes tienen el mismo tamaño aparente, lo que permite eclipses totales donde el disco lunar tapa completamente la luz solar. Esta coincidencia es única en el sistema solar y ha maravillado a astrónomos y culturas por igual. Se cree que es una casualidad cósmica, resultado de un lento proceso evolutivo en la distancia orbital y el tamaño relativo. Pero para algunos, este fenómeno podría ser un diseño deliberado. Si la Luna fuera un observatorio, su posición y tamaño podrían haber sido ajustados para maximizar la observación simultánea del Sol y la Tierra. La alineación permitiría monitorear fenómenos solares y su impacto en nuestro planeta con precisión extrema. Este escenario implicaría un nivel de ingeniería y planificación más allá de nuestra comprensión actual. ¿Y si esta coincidencia no fuera casual? ¿Podría ser una señal de inteligencia? El desafío para la ciencia es encontrar métodos para probar estas ideas. Las tecnologías actuales, como el radar lunar, espectrometría y análisis de imágenes, ofrecen oportunidades para buscar indicios concretos. Sin embargo, la exploración directa sigue siendo limitada por el costo y la complejidad de las misiones espaciales. Cierra los ojos por un instante y siente la distancia. La Luna está a casi 400.000 kilómetros de nosotros, un espacio tan vasto que la luz tarda más de un segundo en viajar hasta allí. Pero, a pesar de esta lejanía, cada noche su figura familiar nos observa desde el cielo. ¿Podríamos realmente detectar si hay algo más allá de su superficie? ¿Estamos preparados para aceptar que la historia que creemos conocer podría estar incompleta? ¿Y si la historia que recordamos no es toda la historia? La Luna, nuestro satélite natural más cercano, ha sido objeto de estudio desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, a pesar de los avances científicos y las misiones espaciales que la han explorado de manera directa, algunas características desafían las explicaciones convencionales. Estas anomalías, al observarlas con detenimiento, abren un espacio donde la ciencia se encuentra en la frontera entre lo conocido y lo incierto, planteando preguntas que aún carecen de respuestas definitivas. Una de las primeras rupturas en la visión tradicional es el tamaño inusualmente grande de la Luna en proporción a la Tierra. En el sistema solar, los satélites naturales varían mucho en tamaño, pero ninguno mantiene con su planeta una relación tan cercana a la que existe entre la Tierra y su Luna. Mientras que la Luna tiene un diámetro de 3,474 kilómetros,
La Tierra mide aproximadamente 12,742 kilómetros de diámetro, lo que significa que nuestro satélite es aproximadamente un cuarto del tamaño de nuestro planeta. Para ponerlo en perspectiva, es como si en un estadio de fútbol, el campo representara la Tierra y la Luna fuera una cancha de tenis ubicada justo en el centro del campo, notablemente grande en comparación con la escala habitual de otros sistemas planetarios. Esta proporción excepcional no es solo una curiosidad, sino que tiene implicaciones importantes en la dinámica orbital y en la historia geológica de la Tierra. La Luna influye en las mareas y en la estabilidad del eje terrestre. Pero, ¿por qué y cómo surgió un cuerpo de tales dimensiones orbitando tan cerca? La teoría del impacto gigante, que propone que un objeto del tamaño de Marte colisionó con la Tierra primordial, ofrece una explicación plausible. Pero hay detalles que permanecen sin aclarar, como la similitud isotópica entre las rocas lunares y terrestres, lo que sugiere un origen común, pero también plantea interrogantes sobre la uniformidad de ese material. Aunado a esto, la órbita lunar es notablemente circular, con una excentricidad promedio cercana a 0,549, un fenómeno poco común entre los satélites naturales. La mayoría de ellos describen órbitas más elípticas y variables, producto de interacciones gravitacionales complejas. Esta estabilidad orbital permite eclipses solares totales, un fenómeno de precisión casi quirúrgica, donde el disco lunar cubre exactamente al Sol desde la perspectiva terrestre. ¿Cómo pudo un cuerpo con estas características alcanzar y mantener una órbita tan precisa durante millones de años? Algunos científicos plantean que la órbita circular es resultado de procesos dinámicos de larga duración que han ajustado el movimiento lunar. Sin embargo, otros señalan que la regularidad es tan perfecta que parece desafiar el mero azar cósmico. Como si, de alguna manera, la Luna hubiera sido colocada deliberadamente para cumplir una función específica. Quizá el dato más desconcertante que abre paso a la hipótesis de una estructura interna diferente es el conocido sonido metálico que la Luna aparentemente produce. Durante las misiones Apolo, los astronautas realizaron experimentos sísmicos al dejar caer objetos y detonar cargas pequeñas sobre la superficie lunar. Los sismómetros instalados detectaron ondas que se prolongaban durante más tiempo de lo esperado, con una resonancia que recordó a los investigadores un sonido metálico o hueco, algo completamente inesperado en un cuerpo rocoso como la Luna. Este fenómeno fue reportado con asombro por algunos de los equipos científicos que analizaron los datos. Se observó que, después de un impacto, las vibraciones podían durar hasta 1 hora, algo muy distinto a lo que ocurre en la Tierra, donde el mismo tipo de actividad se atenúa rápidamente debido a la composición y estructura del suelo. ¿Podría la Luna estar compuesta por un interior menos denso o incluso cavernoso? La explicación oficial atribuye esta resonancia al tipo y compactación del regolito lunar, una capa de polvo y fragmentos rocosos que cubre la superficie. Pero la duración y características de las ondas sísmicas no se ajustan perfectamente a modelos que asumen un interior sólido y uniforme. Algunos geólogos han sugerido la posibilidad de cámaras subterráneas o huecos naturales, pero estas teorías se enfrentan a la dificultad de explicar cómo podrían haberse formado y persistido sin colapsar en un ambiente sin atmósfera ni erosión hídrica. Un detalle adicional es que la corteza lunar es más dura y resistente que su interior, contrario a lo que se observaría en un cuerpo natural sometido a procesos geológicos convencionales. En la Tierra, la corteza suele ser más delgada y menos compacta que el manto o el núcleo. En la Luna, sin embargo, esta inversión aparentemente indica procesos de formación o alteración desconocidos. La dureza superficial podría compararse con la de una cáscara de huevo, que protege una cavidad interna más frágil y compleja. Este patrón composicional no solo resulta extraño, sino que se alinea con ciertas características de materiales utilizados en ingeniería avanzada, diseñados para soportar impactos y radiación. Aquí surge una pregunta inquietante. ¿Podría la Luna tener una estructura artificial recubierta de rocas y polvo lunar para camuflarse? La ciencia no tiene respuestas definitivas, pero este dato no deja de llamar la atención. Los análisis químicos de las muestras lunares aportan otra capa de misterio. La Luna contiene concentraciones inusualmente altas de elementos como titanio, uranio, circonio y otros metales pesados que, en la Tierra, se hallan en depósitos específicos y con una distribución irregular. En la Luna, estas cantidades parecen más homogéneas y localizadas en zonas que no concuerdan con explicaciones geológicas simples. Titanio.
Por ejemplo, es un material valioso para fabricar estructuras espaciales debido a su resistencia y baja densidad. En la superficie lunar, el titanio puede encontrarse en los mares oscuros, conocidos como María, vastas planicies que contrastan con las regiones más claras y craterizadas. Estas zonas presentan propiedades físicas que han sido estudiadas para entender su formación y evolución. Sin embargo, la existencia de concentraciones elevadas de titanio y otros metales pesados también podría tener otra lectura. La presencia de componentes diseñados para funciones específicas, como blindaje o sensores incrustados. Los mapas espectrales obtenidos por sondas orbitales muestran patrones que algunos investigadores interpretan como indicios de materiales no naturales, aunque estas interpretaciones son altamente especulativas y sujetas a revisiones técnicas. El ruido en los datos y las limitaciones de resolución dificultan extraer conclusiones firmes. ¿Estamos simplemente ante minerales raros o frente a evidencias de ingeniería avanzada? A lo largo de la historia, la Luna ha sido escenario de fenómenos lunares transitorios, FLT, eventos breves y escasamente entendidos que incluyen destellos de luz, brumas cambiantes y alteraciones en la superficie. Desde el siglo XVII, astrónomos han reportado estas anomalías, intentando explicar su origen mediante actividad volcánica residual, impactos de meteoritos o cambios en la interacción entre el viento solar y la superficie. Sin embargo, la ausencia de actividad geológica comprobada en la Luna complica estas interpretaciones. La falta de atmósfera y la inactividad magmática prolongada no coinciden con los patrones observados. Por ejemplo, en 1968, la tripulación del Apolo 8, mientras orbitaba el satélite, reportó la presencia de luces móviles bajo ellos, un hecho que la NASA atribuyó a posibles errores visuales o reflejos, sin emitir un diagnóstico concluyente. ¿Podrían estos fenómenos ser indicios de actividad tecnológica oculta, movimientos de equipos o sistemas de vigilancia? Aunque no hay evidencia directa, esta posibilidad no puede ser descartada por completo dadas las limitaciones de observación y la dificultad para acceder al lado oscuro de la Luna. Este lado oculto, que nunca podemos ver desde la Tierra debido a la rotación sincronizada del satélite, es un territorio poco explorado y envuelto en misterio. Desde la era soviética, diversas misiones espaciales han fotografiado esta cara oculta, revelando formaciones geométricas y anomalías topográficas que desafían interpretaciones naturales sencillas. Por ejemplo, la sonda lunar Reconnaissance Orbiter, LRO, de la NASA capturó imágenes de grandes aberturas en la superficie, interpretadas como posibles entradas a túneles o cavernas subterráneas. Estas estructuras podrían tener dimensiones comparables a una autopista mexicana, pero cubiertas por capas de regolito que les sirven de camuflaje natural. Podrían ser refugios construidos o mantenidos por una inteligencia inteligente. Estas formaciones no encajan con los cráteres típicos ni con las depresiones formadas por la actividad volcánica o impactos. Su geometría recta y la uniformidad de sus bordes sugieren procesos deliberados o estructuras artificiales. La existencia de tales túneles o cámaras internas podría explicar algunas de las anomalías sísmicas y acústicas detectadas. Sin embargo, la naturaleza exacta de estas estructuras no ha sido confirmada. Las sondas solo ofrecen imágenes superficiales y datos limitados. La exploración directa, con tecnología robótica o humana, es costosa y está restringida por factores técnicos y políticos. Esto limita nuestra capacidad para validar las hipótesis, manteniendo el misterio intacto. Finalmente, la perfecta alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra durante los eclipses totales sigue siendo un enigma fascinante. La probabilidad de que el tamaño aparente de la Luna y del Sol sean casi idénticos desde nuestro punto de vista es extremadamente baja. Esta circunstancia, que permite que la Luna cubra completamente el disco solar, es única en nuestro sistema solar. Los astrónomos modernos consideran esta coincidencia como un resultado fortuito del movimiento orbital y las dimensiones relativas. Sin embargo, algunos investigadores proponen que puede tratarse de un ajuste deliberado, una posición estratégica para permitir la observación simultánea del Sol y la Tierra. Esto potenciaría la capacidad de monitoreo del satélite, si consideramos la hipótesis del observatorio alienígena. Si la Luna hubiera sido colocada en esa órbita de forma intencionada, se necesitaría un nivel tecnológico y una planificación que superan en mucho nuestra capacidad actual. El desafío para la ciencia es diseñar experimentos y observaciones que puedan confirmar o descartar esta posibilidad.
¿Podemos medir algo que pruebe o refute esta idea? La respuesta todavía está en el horizonte. Mientras tanto, el satélite continúa girando, aparentemente dócil y silencioso, guardando bajo su... La frontera entre la explicación científica y el misterio permanece difusa, invitándonos a contemplar la posibilidad de que lo que creemos un fenómeno natural pueda esconder una verdad aún más profunda y perturbadora. ¿Podemos medir algo que confirme o descarte esto? Las evidencias que rodean a la Luna continúan acumulándose, cada una como una pieza de un rompecabezas complejo que desafía nuestra comprensión. Si bien la mayoría de los datos provienen de la observación científica convencional, al analizarlos en conjunto surgen preguntas que abren la puerta a interpretaciones alternativas, algunas de ellas tan inquietantes como fascinantes. Empecemos por las antiguas civilizaciones, aquellas que durante milenios observaron el cielo y registraron sus ciclos con una precisión sorprendente. Los sumerios, que habitaron Mesopotamia hace más de 6,000 años, fueron de los primeros en inscribir en tablillas de arcilla datos astronómicos detallados sobre la Luna. No se trataba solo de un objeto brillante en el cielo, sino de un vigilante celeste, una entidad que parecía tener voluntad propia y un papel activo en el destino humano. Los registros sumerios describen la Luna con una precisión tal que permitió predecir eclipses y fases lunares con exactitud, algo que incluso hoy, con nuestra tecnología, requiere sofisticados cálculos. Además, algunas tablillas mencionan fenómenos curiosos, variaciones inexplicables en el brillo de la Luna, destellos repentinos y cambios en su rostro que no coinciden con simples fases. Estas observaciones, que en la antigüedad se interpretaban como señales divinas, hoy podríamos leerlas como un intento de registrar anomalías físicas reales. Los mayas, habitantes del corazón de Mesoamérica, iban más allá. Consideraban la Luna un portal entre mundos, un nexo entre el plano terrenal y dimensiones desconocidas. Construyeron observatorios y calendarios lunares de gran precisión, apuntando a fenómenos que escapaban a la explicación común. Desde una perspectiva científica, estas sabias observaciones podrían ser señales indirectas de actividad o características inusuales en la Luna. Podría ser que esas variaciones fueran indicios de alguna función activa en el satélite, más allá de su reflejo pasivo del Sol. ¿Serían acaso registros antiguos de fenómenos luminosos vinculados a tecnología oculta? Siendo así, la búsqueda del próximo indicio debería enfocarse en el estudio detallado de estos textos antiguos, buscando patrones recurrentes y comparándolos con datos astronómicos modernos. Nuevas técnicas de análisis digital y lingüístico podrían revelar mensajes ocultos o códigos que la historia aún no ha descifrado. Pero, ¿y si no fuera así? El segundo bloque de evidencias se encuentra en la composición mineralógica y química de la Luna. Los 382 kilogramos de muestras lunares traídas por las misiones Apolo y otros programas espaciales han sido analizados con rigurosidad. Entre los hallazgos más intrigantes están las concentraciones inusualmente altas de metales pesados, titanio, uranio y circonio. Estos elementos, en la Tierra, se encuentran en depósitos específicos y son altamente valorados en tecnología por su resistencia a la radiación y a impactos mecánicos. El titanio, por ejemplo, es un componente clave en la construcción de materiales espaciales modernos debido a su ligereza y durabilidad. La presencia de titanio en cantidades considerables en zonas como los mares lunares plantea preguntas sobre su origen y distribución. Además, la corteza lunar muestra una dureza mayor de lo esperado, especialmente en comparación con el interior, que es más blando. Esta inversión de dureza es contraria a la lógica de un cuerpo natural, donde la superficie suele ser más frágil debido a la exposición y erosión. Desde la óptica del observatorio extraterrestre, estos datos podrían interpretarse como evidencia de ingeniería avanzada, una estructura fabricada con materiales estratégicamente distribuidos para resistir los embates del espacio y proteger sistemas internos. El revestimiento superficial actuaría como camuflaje, mientras el interior alberga tecnología sensible. Si esto fuera cierto, la clave para avanzar estaría en analizar con mayor detalle las muestras, buscando patrones isotópicos no naturales, estructuras cristalinas inusuales o trazas de aleaciones artificiales. Experimentos con espectros de rayos X y métodos de resonancia magnética nuclear podrían apuntar a diferencias significativas con minerales terrestres. Pero, ¿y si no fuera así? En un tercer bloque, los fenómenos lunares transitorios, FLT, por sus siglas en inglés,
ofrecen una ventana inquietante a la actividad lunar. Estos eventos, observados desde hace siglos, incluyen destellos repentinos de luz, neblinas de colores y alteraciones breves en la superficie lunar. Por ejemplo, un registro clásico data del siglo XVII, cuando el astrónomo Johannes Hevelius documentó una luz brillante que surgió y desapareció en una zona específica de la Luna. Lo más llamativo es que estos fenómenos no se explican bien con la geología lunar conocida. La Luna es geológicamente inactiva, sin atmósfera ni actividad volcánica reciente, por lo que las hipótesis tradicionales sugieren impactos meteoríticos o interacciones con el viento solar. Sin embargo, la frecuencia y la naturaleza de algunos FLT parecen desafiar esta explicación. Además, en 1968, los astronautas del Apolo 8 informaron haber visto luces móviles justo bajo ellos mientras orbitaban el satélite. La NASA, cautelosa, evitó una explicación definitiva, atribuyendo los eventos a ilusiones ópticas o fallos instrumentales. Bajo el prisma del observatorio alienígena, estos fenómenos podrían ser manifestaciones de sistemas de vigilancia, vehículos o maquinaria activa en la superficie o sus proximidades. Quizá pequeñas unidades robóticas o drones que se desplazan en el lado oscuro, lejos de la mirada humana, operando en silencio y sin dejar rastros evidentes. La hipótesis sugiere que los FLT son señales de vida o actividad tecnológica oculta. Para avanzar en este punto, sería crucial instalar sistemas de monitorización lunar continuos, capaces de detectar cambios luminosos y térmicos, y correlacionarlos con otros datos como emisiones electromagnéticas o señales radiales. Satélites equipados con sensores multispectrales podrían captar detalles imposibles de observar desde la Tierra. El desafío técnico consiste en desarrollar instrumentos con sensibilidad suficiente y baja interferencia. Pero, ¿y si no fuera así? Un cuarto bloque reside en la exploración del lado oscuro de la Luna, una región siempre oculta a nuestra vista desde la Tierra por la rotación sincronizada del satélite. Durante décadas, misiones soviéticas, chinas y americanas han fotografiado esta cara oculta, revelando formaciones sorprendentes. Entre ellas, estructuras geométricas, rectilíneas, y sobre todo, la existencia de grandes aberturas en la superficie que parecen entradas a túneles o cámaras subterráneas. La sonda lunar Reconnaissance Orbiter, LRO, lanzada en 2009, detectó varias de estas bocas oscuras, algunas tan grandes y regulares que se asemejan a accesos construidos. Su tamaño podría compararse con una autopista mexicana atravesando la Sierra Madre, pero cubiertos por una capa de regolito que impide la detección directa. Estas cavidades podrían funcionar como refugios, laboratorios o sistemas de monitoreo protegidos de radiación y micrometeoritos. Desde un enfoque científico clásico, estos túneles podrían haberse formado por procesos geológicos como tubos de lava. Aún así, su geometría precisa y ubicación estratégica despiertan sospechas. La hipótesis del observatorio plantea que estos accesos son entradas a instalaciones alienígenas, donde la tecnología más avanzada permanece oculta, invisible para nuestros radares y sensores habituales. Para probar esta idea, se necesitarían misiones robóticas específicamente diseñadas para explorar estas cuevas lunares. Equipos autónomos podrían penetrar en los túneles, capturar imágenes en alta definición y medir campos electromagnéticos internos, buscando señales que contradigan la geología natural. Esta exploración sería costosa y técnicamente desafiante, enfrentando condiciones extremas y problemas de comunicación. Pero, ¿y si no fuera así? Finalmente, el mayor enigma podría ser la perfección de la alineación durante los eclipses solares. Durante estos eventos, la Luna parece tener el mismo tamaño aparente que el Sol, cubriéndolo por completo y dando lugar a un fenómeno de belleza y precisión única en el sistema solar. Esta coincidencia es tan extraordinaria que algunos astrónomos la califican de milagro cósmico, resultado de la evolución orbital y las dimensiones relativas. Sin embargo, la hipótesis del observatorio alienígena sugiere que esta configuración es un diseño deliberado, un ajuste posicional milimétrico para maximizar la observación simultánea del Sol y la Tierra. Desde esa posición privilegiada, sensores avanzados podrían estudiar la actividad solar, sus erupciones y su impacto en la biosfera terrestre, al tiempo que vigilan los cambios en nuestro planeta con una precisión sin igual. Esta posibilidad implica un nivel tecnológico y estratégico inconcebible para cualquier civilización humana pasada o presente. Para avanzar,
La ciencia debería desarrollar modelos orbitales detallados que evalúen la estabilidad de esta alineación y buscar señales de manipulación gravitacional o anomalías en el movimiento lunar. También se podrían estudiar patrones en la rotación del satélite y en la distribución de masa que revelen intervenciones externas. Pero la ciencia, con su rigor y cautela, exige pruebas sólidas y verificables, manteniendo abiertas todas las posibilidades. ¿Estamos preparados para mirar más allá del brillo familiar de la Luna y aceptar que quizás este antiguo vecino guarda secretos que podrían reescribir nuestra historia y nuestro destino? El desafío queda en manos de futuras exploraciones, nuevas tecnologías y una mente abierta que no tema enfrentar la incógnita. Si cerramos los ojos para contemplar el misterio desde una perspectiva más íntima, nos enfrentamos a preguntas que trascienden la ciencia y alcanzan el núcleo de nuestra identidad como especie. ¿Qué sentiríamos al saber que ese astro que ha marcado nuestros calendarios y nuestras leyendas podría ser, en realidad, un vigilante silencioso que ha observado cada uno de nuestros pasos? Esta posibilidad abre un abanico de reflexiones filosóficas y existenciales que no pueden ser ignoradas. Desde tiempos remotos, las culturas mexicanas y mesoamericanas han venerado a la Luna, atribuyéndole poderes divinos y simbólicos profundos. En la cosmovisión mexica, la Luna fue personificada por Coyolxauhqui, una deidad cuyo mito narra su destrucción y resurgimiento, un ciclo que refleja el devenir constante de la vida y la muerte. Esta mitología, rica en simbolismo, no solo expresaba fenómenos naturales, sino también la relación del ser humano con fuerzas invisibles y superiores. Pero, ¿qué pasaría si estas deidades lunarias fueran interpretaciones humanas de entidades o mecanismos reales emplazados en el satélite? ¿Podría Coyolxauhqui y su narrativa reflejar una memoria ancestral de la Luna como una presencia consciente o incluso manipuladora? Las religiones y mitologías, tan arraigadas en México como en muchas otras partes del mundo, cobran un significado nuevo bajo esta luz. La Luna no sería solo un símbolo espiritual, sino el rostro visible de un observatorio alienígena, un artefacto que ha influenciado la cultura humana a través de la historia, quizá incluso guiando el desarrollo de nuestras creencias. ¿Qué consecuencias tendría esto para la fe? ¿Cambiaría nuestra visión del cosmos y nuestro lugar en él? La historia de la humanidad podría estar entretejida con una observación constante, que ha moldeado nuestra narrativa cultural y religiosa más de lo que imaginamos. En este sentido, nuestra identidad colectiva estaría bajo una lente mucho más profunda y quizá perturbadora. No seríamos los amos de nuestro destino, sino sujetos observados, quizá parte de un experimento cósmico. Cada avance tecnológico, desde el fuego hasta la energía nuclear, pudo haber sido registrado y analizado por inteligencias desconocidas, que quizás intervienen de manera sutil o simplemente documentan nuestras acciones. ¿Qué emociones surgen al imaginar que nuestras guerras, nuestras artes y nuestros sueños han sido el contenido de una vigilancia milenaria? ¿Nos sentiríamos impotentes, inspirados o simplemente observados? Este sentimiento de ser observados, de no estar solos en nuestra historia, podría generar tanto miedo como cierta fascinación. En lugares tan emblemáticos como Teotihuacán o Monte Albán, donde las estructuras apuntan hacia la Luna con una precisión impresionante, podríamos imaginar que no solo se trataba de un culto natural, sino de un entendimiento avanzado de una presencia externa. Estas edificaciones, enormes y poderosas, podrían haber sido construidas para comunicarse o rendir homenaje a esa entidad invisible. ¿Serían acaso un mensaje dirigido a los vigilantes? ¿O un intento de establecer una relación simbiótica con quienes nos observan? La carrera espacial del siglo XX añade otra capa a esta reflexión. Las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que impulsaron la llegada del hombre a la Luna, podrían no haber sido únicamente una competencia humana. Algunos sugieren que esta carrera estuvo influenciada por una necesidad impuesta, quizá indirectamente, para que la humanidad alcanzara un nivel tecnológico capaz de detectar señales o comprender el propósito de la Luna. ¿Qué secretos descubrieron realmente las misiones Apolo? ¿Por qué no hemos regresado en medio siglo con la misma determinación? Esta pausa inesperada alimenta la especulación de que algo fue encontrado o que todavía no estamos listos para confrontar la verdad. Desde una perspectiva emocional, la imagen de la Luna vigilante genera un efecto espejo en nuestra psique. Como un enorme ojo frío y constante, nos enfrenta a la vulnerabilidad de ser observados sin consentimiento.
La idea de un experimento cósmico que ha catalogado cada conflicto y avance humano podría minar la confianza en nuestra autonomía, pero también podría impulsar una nueva búsqueda de significado y propósito. ¿Qué buscaríamos si supiéramos que alguien está anotando cada movimiento? ¿Alteraríamos nuestro comportamiento o aceptaríamos nuestro papel en un plan mayor? Visualicemos esta situación como si estuviéramos en un estadio lleno de gente, cada uno actuando bajo la mirada de cámaras invisibles que registran cada detalle. Esta analogía representa la relación entre la humanidad y la luna observatorio, no un lugar de libertad absoluta, sino de vigilancia y registro silencioso. El impacto emocional puede variar desde la inspiración hasta la inquietud profunda, ya que desafía la noción de privacidad y libertad que valoramos. Los mitos sobre seres que descendieron de los cielos, tan comunes en culturas antiguas, podrían tener un nuevo significado. En México, las historias de los dioses que bajaron del cielo y enseñaron a los hombres podrían ser reinterpretadas como encuentros con entidades vinculadas a la luna observatorio. La creencia en estos relatos tiene raíces profundas que, quizá, esconden verdades disfrazadas bajo la forma de leyendas. ¿Podría la luna ser el punto de origen o el receptor de estas visitas? ¿Qué mensajes o advertencias estarían codificados en los mitos? Además, la noción de un observatorio alienígena plantea preguntas sobre el tiempo y la paciencia en la escala cósmica. Una civilización capaz de construir y mantener una estructura durante millones de años tendría una perspectiva del tiempo muy distinta a la nuestra. Para ellos, la humanidad podría ser apenas un experimento en desarrollo, una muestra en un estudio de evolución biológica o sociocultural. ¿Podríamos comprender ese tipo de observación? ¿O estamos demasiado inmersos en nuestro tiempo corto y efímero para captar el propósito detrás de esta vigilancia? Desde la óptica de la filosofía, la idea de ser sujetos de estudio plantea dilemas éticos y existenciales con profundas implicaciones. ¿Seríamos libres en un universo donde nuestras acciones son monitoreadas? ¿Qué significa la autonomía si existe una entidad que observa y posiblemente influye en nuestro desarrollo? Esta realidad podría alterar el sentido de responsabilidad y la búsqueda de significado, sugiriendo que somos parte de una narrativa mayor, escrita en un idioma que aún no desciframos. La historia humana, entonces, deja de ser solo un relato lineal contado por nosotros mismos. Se convierte en un registro compartido con observadores externos, donde cada acto tiene un doble significado, el visible para nosotros y el oculto para ellos. Esta dualidad podría explicar ciertos patrones inexplicables en nuestra evolución cultural y tecnológica, como si existiera una guía invisible que dirige o limita nuestros pasos. Finalmente, las religiones que veneran la luna podrían ser vistas como una puerta de acceso a comprender esta presencia. Los rituales y símbolos lunares, desde los antiguos mexicas hasta las tribus contemporáneas, podrían contener fragmentos de conocimiento transmitidos a lo largo de los siglos, una memoria colectiva que señala hacia la verdadera naturaleza del satélite. ¿Dónde buscaríamos estas claves? ¿En códices? ¿En monumentos? ¿En tradiciones orales? ¿Podríamos descifrar un mensaje oculto en las fases lunares o en los eclipses que parecen haber sido diseñados con precisión matemática? En este contexto, la luna deja de ser un satélite lejano y frío para volverse un espejo que refleja nuestra propia búsqueda de sentido, de conexión y de comprensión. Nos invita a mirar hacia arriba y hacia adentro, a cuestionar no solo lo que sabemos, sino también lo que hemos aceptado sin cuestionar. La pregunta persiste, como un susurro en la noche: ¿estamos solos o siempre hemos sido observados? ¿Qué haríamos si la respuesta estuviera al alcance de nuestra mirada nocturna? ¿Dónde buscaríamos las señales que confirmen esta vigilancia? ¿Qué mediríamos para distinguir observación de coincidencia? ¿Estamos preparados para enfrentar la verdad que la luna podría estar guardando bajo su superficie? Si la luna fuera realmente un observatorio alienígena, las implicaciones que esto tendría en nuestra comprensión del universo y de nosotros mismos son profundas y desconcertantes. Imaginemos por un momento cómo cambiaría la narrativa humana, esa historia que hemos construido a lo largo de milenios, si supiéramos que nunca estuvimos solos en nuestro recorrido evolutivo. No seríamos meros actores en un escenario vacío, sino sujetos observados, quizás incluso estudiados, dentro de un experimento cósmico que supera las dimensiones de nuestra imaginación. Desde el ámbito religioso, esta revelación alteraría paradigmas arraigados en culturas de todo el mundo, y en México no sería la excepción. La luna, a lo largo de la historia mesoamericana,
fue objeto de veneración y símbolo de ciclos, fertilidad y misterio. Para los mexicas, la diosa Coyolxauhqui representa no solo un mito de desmembramiento y renacimiento, sino también la presencia constante de fuerzas mayores que guían el destino. Y si estas deidades fueran manifestaciones simbólicas de entidades o tecnologías que realmente habitan el satélite, ¿no sería entonces la mitología una especie de código cifrado, una memoria ancestral que nos hable en metáforas? En este sentido, las religiones lunares podrían ser comparadas con páginas arrancadas de un códice antiguo, fragmentos dispersos que sugieren una verdad mucho más compleja que la que aceptamos. Las ceremonias, las leyendas y las observaciones astronómicas que registraron civilizaciones como los mayas y aztecas podrían ser, en realidad, ecos distantes de una realidad oculta. A través de estos relatos, se transmite una conexión profunda con un astro que no solo alumbraba las noches, sino que quizá vigilaba el desarrollo humano con una paciencia inconmensurable. La ciencia, por otro lado, se vería forzada a replantear su lugar en este escenario. El método científico se basa en la observación, la experimentación y la falsabilidad. Pero, ¿qué sucede cuando el objeto de estudio es a la vez observador? La Luna, tradicionalmente objeto pasivo, dejaría de ser un simple satélite para convertirse en un agente activo o al menos en un receptor de información que nos supera. La idea de ser observados por una inteligencia superior podría cuestionar la objetividad misma del conocimiento y revelar limitaciones inherentes en nuestros métodos. Además, la memoria colectiva de la humanidad, ese entramado de recuerdos, tradiciones e identidades que construyen nuestra historia, se vería alterada. La idea de que nuestra evolución, nuestras guerras y avances tecnológicos han sido documentados y analizados desde un observatorio secreto introduce una tensión entre el libre albedrío y la vigilancia. ¿Somos entonces protagonistas o meras piezas en un tablero cósmico? Esta reflexión podría compararse con un estadio que se apaga de golpe, donde las luces se extinguen dejando a los jugadores en la oscuridad, desconociendo si el juego continúa o si alguien más controla los hilos. Pero también existen limitaciones realistas que debemos considerar. El biais de preservación en los registros históricos y arqueológicos puede distorsionar nuestra comprensión. Las interpretaciones pueden caer en correlaciones espurias, donde se busca significado en coincidencias casuales. El ruido en la recolección de datos, la interferencia cultural y los filtros psicológicos moldean lo que creemos saber sobre la Luna y su papel. En ciencia, esto significa que las evidencias que parecen apoyar hipótesis extraordinarias deben ser examinadas con extremo rigor para evitar caer en la trampa del deseo de misterio. Sin embargo, el peso de las anomalías persiste. La metáfora de la Luna como un espejo oscuro que refleja nuestras dudas más profundas es poderosa. En ella se condensan preguntas sobre la identidad humana, la soledad en el cosmos y el sentido último de nuestra existencia. Si la Luna ha sido testigo silencioso de ciclos de civilización, de auge y caída, ¿qué conclusiones habrán extraído esos observadores invisibles? ¿Seremos para ellos un simple experimento biológico, una curiosidad pasajera o algo con mayor trascendencia en una red cósmica que apenas empezamos a entender? Este pensamiento invita a un vistazo más introspectivo. La línea entre la observación científica y la experiencia emocional se difumina. Sentir que somos vigilados puede despertar miedo, una vulnerabilidad existencial que se refleja en la historia de la humanidad como un miedo primordial a lo desconocido. Pero también puede inspirar un sentido de importancia y pertenencia, una conexión con algo mayor que trasciende nuestro planeta. En la cultura mexicana, donde la cosmovisión incorporó la Luna como eje de dualidades y ciclos, este cambio de perspectiva plantearía un desafío a la identidad colectiva. La idea de que fuimos observados por inteligencias externas no solo cuestionaría nuestras raíces, sino también el significado de las tradiciones que nos definen. La memoria histórica, con sus logros y tragedias, se convertiría en un archivo abierto para entidades desconocidas. Además, la interpretación de la carrera espacial como un proceso influenciado o incluso dirigido por esas inteligencias agrega otra capa de complejidad. ¿Fueron los esfuerzos humanos para llegar a la Luna un impulso genuino de exploración o una etapa necesaria para avanzar en nuestra comprensión del observatorio? La pausa inexplicable en las misiones tripuladas posteriores alimenta esta duda. Quizá hay un límite impuesto, una frontera que aún no estamos preparados para cruzar. En este contexto, la pregunta sobre nuestra autonomía se vuelve esencial.
¿Qué significa ser libres si nuestras acciones son monitoreadas y posiblemente condicionadas? ¿Podríamos aceptar que nuestra historia esté tejida con hilos invisibles de vigilancia y manipulación? Esta idea confronta nuestra esencia misma y abre un abismo entre la libertad y el control, entre el conocimiento y el misterio. La luna, entonces, se convierte en un símbolo complejo, un espejo que refleja no solo la luz solar, sino también las sombras de nuestra incertidumbre y deseo de entender. Nos enfrenta a la paradoja de ser a la vez observadores y observados, creadores de historia y sujetos de un relato más grande. Este dilema filosófico se asemeja a las leyendas de antiguos dioses que se sientan en el cielo, viendo y juzgando, y a la vez permaneciendo inescrutables. Si no somos los primeros en este vasto escenario cósmico, ¿aceptaríamos ser los próximos? Esta pregunta, cargada de tensión y misterio, nos invita a reflexionar sobre el lugar del ser humano en el universo y sobre la naturaleza de la inteligencia que nos observa. ¿Qué esperan esos vigilantes? ¿Qué significado tiene para ellos nuestra existencia y evolución? Mientras tanto, la luna sigue suspendida en el cielo nocturno, una presencia silenciosa y constante. No solo un satélite, sino tal vez un testigo, un guardián y un misterio que desafía nuestra comprensión y despierta inquietudes profundas. Puede que sus secretos, escondidos entre polvo, hielo y sombras, estén destinados a ser descubiertos en un futuro no tan lejano, o quizás permanezcan eternamente fuera de nuestro alcance. Mañana, ¿dónde miraríamos primero? ¿A la superficie visible o a las profundidades oscuras? ¿Buscaríamos señales en la composición mineral o en los destellos fugaces de luz? O tal vez, cerraríamos los ojos una vez más, dejando que el silencio del espacio y la quietud lunar llenen nuestros sentidos con preguntas sin respuestas claras. La noche sigue su curso. El aire fresco y la sombra creciente invitan a la calma. Podemos dormir, pero con preguntas. Preguntas que giran alrededor de un círculo invisible entre la ciencia, la fe y el misterio. La luna, ese antiguo faro, sigue iluminando no solo nuestros caminos, sino también nuestras dudas más profundas. ¿Estamos realmente solos? La noche se extiende sobre la tierra con una lentitud solemne, como si el tiempo mismo se diluyera en el eco de sus sombras. El aire fresco acaricia las copas de los árboles y lleva consigo un hilo de humedad, mezcla de polvo seco y frío que ha viajado desde desiertos remotos hasta los valles poblados de este país. En la quietud, los sonidos cotidianos ya se han esfumado. Solo el susurro distante de un río y el ocasional canto de un ave nocturna rompen la calma. Es en estos momentos cuando la mirada se eleva, inevitablemente, hacia aquel antiguo compañero, la luna. Su rostro familiar, marcado por cráteres y mares oscuros, brilla con una luz que parece contener también las memorias de miles de millones de años. Este brillo, frío y plateado, no es solo un reflejo solar sino la manifestación visual de una presencia que ha sido constante desde las primeras etapas de la humanidad. La luz lunar baña con suavidad las montañas de Oaxaca, las calles empedradas de Guanajuato y las áridas extensiones de Chihuahua, tejiendo un lienzo de plata que invita a la contemplación. Pero bajo esa calma aparente, bajo esa superficie que parece sólida y eterna, se esconde un enigma profundo. La luna, tal vez, no es simplemente un satélite natural que acompaña a la Tierra, sino un vasto observatorio, una estructura diseñada para observarnos. Imaginarlo así es inhalar el silencio del espacio no solo con asombro, sino con una inquietud que se mezcla con la maravilla. El polvo lunar, esa fina capa de regolito que cubre su superficie, parece un manto que protege algo mucho más complejo. Su textura, semejante a la ceniza fina que se acumula en los rincones olvidados de una biblioteca antigua, habla de una historia de impactos y transformaciones. Pero el polvo también oculta, como una sábana cuidadosamente colocada sobre un objeto valioso. ¿Qué secretos yacen debajo? ¿Qué ecos de un tiempo remoto y desconocido se alojan en esas capas? Al otro lado, en el perpetuo lado oscuro, donde la luz del sol nunca llega, el silencio es aún más profundo, casi absoluto. Allí, la temperatura desciende hasta rozar el cero absoluto, donde el hielo puede conservarse intacto por eones, preservando quizá rastros de actividad o tecnología invisible para nuestros ojos. Imaginar esas cavernas ocultas, con sus entradas captadas por sondas y satélites, es como pensar en un archivo olvidado, sellado y protegido en una bóveda inaccesible. En esta oscuridad eterna,
los sensores invisibles podrían seguir funcionando, recopilando datos, observando cada cambio en la Tierra. Los susurros eléctricos, las transmisiones de ondas, las vibraciones mínimas que no alcanzamos a captar, todo eso podría estar siendo monitoreado en silencio. La Luna, entonces, no es solo un testigo pasivo, sino una... Si pensamos en la historia humana como un vasto mural, la Luna sería la lente desde la cual se ha observado esa obra en desarrollo, sin intervención explícita, pero con una vigilancia constante y paciente. La información acumulada podría viajar a través de esas sombras, transmitiéndose quizá a estrellas distantes, a puntos en el cosmos donde la luz tarda siglos en llegar. La idea de que nuestra historia sea parte de un archivo cósmico despierta una mezcla de maravilla y pequeñez existencial. A nivel filosófico, este pensamiento nos confronta con preguntas que no tienen respuestas fáciles. ¿Cuál es nuestro lugar si no somos la única conciencia en esta vasta red? ¿Somos un experimento, una curiosidad, o simplemente un capítulo en un relato mucho más extenso? La Luna, observadora silenciosa, parece invitarnos a aceptar que la realidad puede ser mucho más compleja de lo que nuestros sentidos y ciencias actuales pueden percibir. La sensación que queda es doble. Por un lado, un cierto consuelo en la idea de no estar solos en el universo, de que hay quienes han estado presentes en nuestro viaje desde el principio. Por otro, un sentimiento inquietante de vulnerabilidad, la conciencia de que quizá no controlamos completamente nuestra historia ni nuestro destino. En México, donde la noche es a menudo un manto de estrellas y leyendas, donde las tradiciones mesoamericanas otorgaban a la luna un papel sagrado, este misterio se vuelve aún más palpable. Las historias de Coyolxauhqui, de los ciclos y renacimientos, adquieren una nueva dimensión si las leemos con la certeza de que la Luna es también un espejo tecnológico que refleja nuestra humanidad bajo supervisión. El río de tiempo continúa fluyendo, y la Luna sigue su órbita inexorable, fiel compañera y acaso centinela. La polvareda lunar no es solo un vestigio de impactos, sino tal vez la evidencia física de una estructura que desafía nuestra comprensión. El hielo que permanece en sus sombras puede contener secretos tan antiguos como la propia vida en la Tierra. Podemos imaginar por un momento cómo ese hielo, frío y eterno, guarda pequeñas burbujas de atmósfera lunar, quizás microbios congelados o rastros de actividad biológica o tecnológica. O quizá es un archivo natural que preserva señales que aún no sabemos interpretar. La idea de un misterio tan cercano y al mismo tiempo inalcanzable crea una paradoja que invita a la reflexión profunda. Mientras tanto, aquí en la Tierra, el ritmo de la vida continúa. Las estaciones cambian, las mareas suben y bajan bajo la influencia de ese cuerpo distante. La Luna, con su influjo constante, ha moldeado no solo mares y océanos, sino también la cultura humana, la poesía, la música y el arte. Su luz ha guiado a miles de generaciones, pero también quizá ha sido la luz del faro de una inteligencia desconocida. La noche invita a la tranquilidad, un momento para descansar, para soltar las preguntas que nos abruman y abrirnos a la incertidumbre con calma. Podemos dormir, pero con preguntas. Preguntas que nos acompañan en el silencio, que giran lentamente en la mente, como las órbitas de cuerpos celestes en un baile cósmico. Mañana, ¿dónde miraríamos primero? ¿Elevaríamos la vista hacia la superficie visible, buscando nuevas señales en el brillo lunar? ¿O centraríamos nuestra atención en las sombras profundas, en las grietas y túneles que podrían ocultar la verdad? ¿Calibraríamos instrumentos para detectar emisiones invisibles o analizaríamos con lupa cada muestra de polvo y roca, buscando indicios de ingeniería? ¿O acaso aprenderíamos a escuchar el susurro oculto entre los ecos metálicos que la luna emite? El misterio permanece suspendido, como un suspiro en la vastedad del espacio. Nos invita a seguir explorando, a no temer la pregunta, a aceptar que la búsqueda de conocimiento es también un viaje hacia el interior, hacia el significado profundo de nuestra existencia. La luna sigue allí, silenciosa y eterna, un faro en la noche que ilumina no solo el camino de los viajeros perdidos, sino también las inquietudes de una humanidad que, bajo su luz, continúa preguntándose quiénes somos y qué secretos guarda aquel cuerpo plateado que nos observa desde el principio. ¿Estamos listos para descubrirlo? ¿O preferimos que el misterio siga siendo un susurro, una sombra que habilita la imaginación y la esperanza? La noche es joven, y la luna, paciente, espera.
¿Y si todo lo que creemos saber sobre la Luna fuera apenas una capa superficial de una realidad mucho más compleja y profunda? Esa esfera que vemos cada noche, tan cercana y familiar, ¿podría esconder en su silencio milenarios secretos que desafían nuestra ciencia y nuestras creencias? Mientras la luz plateada baña los paisajes de México, desde la aridez del desierto de Sonora hasta la humedad de las selvas del sur, esa misma luz parece irradiar un misterio irresoluto. Al contemplar la Luna, recordamos que su historia está tejida por datos concretos y observaciones precisas. Sabemos, por ejemplo, que su tamaño de 3,474 kilómetros y su órbita a 384,400 kilómetros de distancia han sido medidos con exactitud y que su influencia en las mareas y la estabilidad terrestre es crucial para la vida tal como la conocemos. También somos conscientes del hallazgo científico que describe su probable formación tras un impacto gigantesco hace 4,500 millones de años, un evento que dio origen a nuestro satélite natural. Pero ese mismo rigor científico convive con interrogantes que no terminan de resolverse. ¿Cómo explicar la sorprendente relación entre su tamaño y el de la Tierra, única en el sistema solar? ¿Por qué su órbita es casi una circunferencia perfecta, permitiendo eclipses solares completos, una precisión que parece demasiado exacta para ser casual? Y, sobre todo, ¿qué decir de ese sonido metálico detectado por los instrumentos dejados por las misiones Apolo, que sugiere una estructura interna diferente a la imaginada? Estos hechos verificables abren la puerta a preguntas que superan la explicación convencional y nos invitan a considerar que quizá la Luna no es solo un objeto inerte, sino un ente con un propósito oculto. Podría ser un gigantesco observatorio alienígena, un artefacto tecnológico camuflado con roca lunar, diseñado para vigilar el desarrollo de la vida en nuestro planeta. Más allá de la ciencia, la Luna también es un espejo emocional y cultural. Para las antiguas civilizaciones mexicanas, que levantaron pirámides y diseñaron calendarios asombrosamente precisos, la Luna fue sagrada. Coyolxauhqui, la diosa luna mexica, encarna ciclos de destrucción y renacimiento, reflejando quizá un recuerdo ancestral de una presencia que iba más allá del simple astro. ¿Podrían estos mitos ser vestigios de una comunicación ancestral con aquella inteligencia oculta en el satélite? ¿O es solo el eco de la imaginación humana frente a lo inexplicable? El hecho de que en el lado oculto de la Luna se hayan detectado formaciones geométricas y posibles accesos a túneles profundos añade otra capa de misterio. Las imágenes obtenidas por sondas soviéticas, chinas y la Lunar Reconnaissance Orbiter revelan detalles que no encajan fácilmente en modelos geológicos naturales. Estos hallazgos despiertan la inquietud. ¿Qué podría ocultarse en esas sombras perpetuas? ¿Qué tecnologías podrían permanecer invisibles bajo capas de regolito y hielo? La hipótesis de un observatorio alienígena también pone en jaque nuestra visión del tiempo y la inteligencia. Una civilización capaz de construir y mantener durante millones de años una estructura así tendría una concepción del tiempo muy distinta a la nuestra. Desde su perspectiva, la humanidad podría ser apenas una fase en un experimento cósmico, observado con paciencia infinita. Esta idea, aunque perturbadora, invita a una reflexión más profunda sobre nuestra condición y la naturaleza de la inteligencia en el universo. Recordemos que las misiones Apolo, aunque pioneras, cubrieron una fracción mínima de la superficie lunar y sus datos son limitados. La pausa inexplicada en los vuelos tripulados hacia la Luna desde los años 70 alimenta a especulaciones. ¿Descubrieron algo que alteró el rumbo de la exploración? ¿O simplemente las limitaciones económicas y políticas frenaron la continuación? La falta de respuestas claras abre un espacio para la duda y la especulación, un espacio donde las preguntas podrían ser más importantes que las certezas. El impacto filosófico es profundo. Ser observados sin saberlo durante milenios cuestiona nuestra autonomía y el sentido del libre albedrío. Si la Luna es un observatorio, ¿cuál es el propósito de esa vigilancia? ¿Somos objeto de estudio, curiosidad, experimento? ¿O acaso parte de un entramado cósmico donde la vida y la inteligencia se manifiestan como piezas de un rompecabezas mayor? Esta dualidad entre la evidencia científica y la sombra especulativa genera una tensión que invita a la exploración. La Luna se convierte en un símbolo polifacético, que refleja tanto nuestra búsqueda racional como nuestras emociones más profundas: miedo, fascinación, esperanza e incertidumbre. Quizá la pregunta que queda suspendida en la noche mexicana, mientras la brisa acaricia los pinos y el aroma del copal se disuelve en el aire,
Es tan sutil como inquietante. ¿Estamos realmente solos cuando alzamos la vista al cielo, o la luna ha estado mirándonos a nosotros desde el principio, con ojos invisibles y una paciencia infinita? Comparte tu opinión y cuéntanos desde dónde nos escuchas, mientras juntos continuamos desentrañando este antiguo misterio que sigue brillando en nuestro cielo nocturno.